Hola, don Max, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. ¿Nos podría comentar un poco más sobre usted para conocernos mucho mejor? Nací el 21 de abril de 1864 en Erfurt, Alemania, en una familia acomodada y culta. Mi padre, Max Weber, era un político y economista, mientras que mi madre, Elena, tenía una fuerte influencia religiosa y moral en mi educación. Desde joven me interesé por la historia, la política y la economía, lo que me llevó a estudiar Derecho, Economía y Sociología en universidades como Berlín. A lo largo de mi vida trabajé como profesor e investigador en diversas instituciones, contribuyendo al desarrollo de la sociología moderna. Tuve una vida marcada por periodos de intensa productividad y crisis personales, especialmente después de la muerte de mi padre en 1897, lo que me llevó a una profunda depresión durante varios años. Sin embargo, retomé mis estudios y escribí algunas de mis obras más importantes, como La ética protestante y el espíritu capitalismo, en 1905, y mi análisis sobre la burocracia en economía y sociedad, publicado póstumamente en 1922. ¿Cuál es la importancia de la teoría o conocer su teoría? Conocer sobre la teoría es importante para entender el funcionamiento de las sociedades modernas, las organizaciones, el poder y la autoridad, y de cómo han avanzado, proporcionando herramientas claves para entender el comportamiento. Y algunas de las razones para conocer la importancia de la teoría son la comprensión del funcionamiento de las organizaciones modernas. La teoría da herramientas para comprender las organizaciones tanto como públicas y privadas y cómo trabajan, como la división de trabajo, funciones y la impersonalidad en la toma de decisiones, que sigue siendo importantes en la administración. Esto ayuda a saber cómo logran eficiencia, éxito y organizaciones e instituciones, pero también comprender sus limitaciones. También está el entendimiento del poder y la autoridad. Es una teoría sobre la legitimidad del poder. Esta es sobre entender las dinámicas de la autoridad en diferentes contextos sociales, su clasificación y los tipos. Es de suma importancia para comprender cómo se ejerce en diferentes instituciones, como desde gobiernos a mini empresas. Facilita saber qué tipo de autoridad predomina en una sociedad específica. También está el desencantamiento del mundo. Con esto explico cómo la modernidad cambió la visión del mundo, más racionalizada y científica, dejando atrás cualquier otro concepto que hubiera. La racionalización transformó la vida social desde la economía hasta la política. También la reflexión sobre la ética y el capitalismo. Esta teoría permite conocer los valores culturales y espirituales, favoreciendo el desarrollo del sistema económico y social específico y permitiendo reflexionar sobre las creencias y prácticas modernas que afectan la economía global. También está el impacto en la administración pública y gestión empresarial. Esta teoría es clave para los estudios de administración. Sus principios sobre la eficiencia, la racionalización, son sumamente importantes para crear estructuras organizativas eficientes, y esto es importante para gestionar grandes organizaciones. También permite conocer riesgos de una excesiva burocratización y desaminación en las relaciones laborales. Y por último, la apreciación de la diversidad social y cultural. Es para entender las diferencias culturales y sociales en diferentes contextos, estudiando las religiones, las tradiciones y la creación de diferentes sistemas económicos, políticos y sociales para entender el funcionamiento del mundo. ¿Qué beneficios tiene la teoría burocrática? Es primordial para las estructuras de organizaciones, ya que promueve la eficiencia, la estabilidad y la claridad en las operaciones. Es importante encontrarse un balance entre la estructura burocrática y la flexibilidad para que puedan adaptarse a los cambios sin que pierdan eficiencia. Algunos de los principales beneficios son la eficiencia, la organización, claridad en la jerarquía, distribución de roles, la efectividad, especialización de trabajo, facilidad en el control, la supervisión, la coherencia,
transparencia, rendición de cuentas y el profesionalismo de los empleados. ¿Qué conocimientos o habilidades adquirió durante el desarrollo de este proyecto? Hubo una serie de conocimientos o habilidades que me permitieron una comprensión profunda de la sociedad y la organización y las estructuras de poder, y de esta teoría tengo conocimientos sobre análisis sociológico, la teoría del poder y la autoridad, estudio en la burocracia, un enfoque multidisciplinario, teoría de la racionalización, comprensión histórica y cultural, habilidad crítica y analítica y un enfoque en los estudios de la modernidad, y esto me hace una de las figuras más influyentes en las ciencias sociales. ¿Nos podría decir qué impacto tuvo su investigación al mundo? Mi teoría ha tenido un impacto significativo en la gestión pública. Ha influido en la gestión pública, como dije anteriormente, porque ha sido un pilar fundamental para impulsar los procesos administrativos en los servicios públicos. En la gestión privada, porque ha proporcionado un soporte conceptual para interpretar los procesos de gestión en las organizaciones. En el sistema de meritocracia, porque ha permitido que los empleados sean valorados por sus conocimientos y especialización. También en la parte de la organización administrativa, porque ha planteado un modelo que busca la eficacia en el trabajo y la organización. Por ende, mi teoría ha sido criticada por algunos intelectuales, quienes consideran que la organización formal no es la principal determinante de la eficiencia. También en la parte de profesionalización de la administración pública, porque la burocracia promueve la idea de que las instituciones deben ser gestionadas de manera impersonal, jerárquica y con reglas claras. Esto ayuda a profesionalizar el sector público, creando sistemas más eficientes y transparentes. Podemos llegar a la conclusión de que mi teoría transformó profundamente la forma en la que se gestionaban las instituciones y estableció un modelo que sigue influyendo en la administración pública y privada de todo el mundo, aunque con sus respectivas críticas y adaptaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué herramientas o qué recursos utilizó usted para su investigación? Utilicé diversas herramientas y recursos metodológicos para desarrollar mis teorías, especialmente en las que respecta a la burocracia, la autoridad y la comprensión de las estructuras sociales. Algunas de las principales herramientas y enfoques que utilicé fueron método comprensivo o Verstehen. Este es uno de los conceptos más claves en mi metodología. El Verstehen, que significa entender en alemán, se refiere a la idea de que los sociólogos deben tratar de comprender las acciones sociales desde las perspectivas de los individuos involucrados, en lugar de estudiar los fenómenos sociales solo desde una perspectiva externa. Abogué por la comprensión de los motivos, valores y significados que las personas atribuyen en sus acciones. Esto permitió adentrarse en las motivaciones subyacentes detrás de las estructuras sociales. También utilicé los tipos ideales como una herramienta para comprender y comparar fenómenos sociales. Los tipos ideales no son representaciones exactas de la realidad, sino construcciones teóricas que permiten simplificar y destacar las características más relevantes de un fenómeno. Por ejemplo, en mi estudio de la burocracia, desarrollé un tipo ideal de burocracia como una forma pura de organización que servía de marco para comparar otras formas de organización administrativa. En mi investigación también utilicé herramientas analíticas para estudiar el Estado y su monopolio sobre la violencia legítima. Mi famosa definición del Estado es una entidad que reclama monopolio de la violencia legítima sobre un territorio determinado. Este análisis fue fundamental para entender la relación entre el poder político, las instituciones y la legitimidad en las sociedades modernas. ¿Cuál fue su objetivo principal de todo este proyecto? Mi objetivo principal fue establecer un modelo de organización que fuera racional, eficiente y predecible, minimizando la arbitrariedad y promoviendo la estabilidad dentro de las instituciones. Yo propuse que las estructuras burocráticas, con sus reglas claras, jerarquías definidas y procedimientos estandarizados, garantizaran un funcionamiento organizado y funcional, tanto en la mediación pública como en el sector privado. Entre ellos estaba maximizar la eficiencia, establecer reglas claras y previsibles, asegurar la imparcialidad y fomentar la estabilidad y la continuidad. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste al empezar este proyecto? Los primeros pasos de mi estudio sobre la burocracia surgieron de mis investigaciones en sociología y economía. Primero analicé las diferentes formas de autoridad que existen en las sociedades. Identifiqué tres tipos principales: autoridad tradicional,
basada en costumbres y herencias como las monarquías. Autoridad carismática, basada en la personalidad y liderazgo de un individuo. Autoridad racional legal, basada en reglas y leyes establecidas, lo que lleva a la burocracia. Luego observé cómo funcionaban las instituciones modernas, especialmente en Europa y Estados Unidos. Noté que el modelo burocrático se estaba convirtiendo en el más eficiente para administrar grandes organizaciones. Con base en esto, establecí los principios de la burocracia, como la jerarquía, la especialización del trabajo y la aplicación de normas formales. Mi enfoque analítico no propuse la burocracia como un modelo ideal, sino que la describí como una estructura inevitable en el desarrollo de sociedades modernas. ¿Qué te inspiró a crear este proyecto? Mi interés en la burocracia surgió de mi estudio sobre cómo las sociedades modernas organizan el poder y la administración. Observé que, a medida que las economías y los estados se volvían más complejos, las estructuras tradicionales basadas en la autoridad carismática o tradicional eran insuficientes para garantizar eficiencia y orden. Mi objetivo era entender y describir el modelo más racional y efectivo de la administración, que es un sistema basado en reglas claras, jerarquía y especialización. Me inspiré en la forma en que las grandes organizaciones como el Estado y las empresas industriales gestionaban sus recursos y su personal. No diseñé la burocracia, pero sí la analicé para poder explicar el por qué era el sistema predominante en la sociedad moderna. Muchas gracias, don Max, por aceptar esta entrevista y por conocer más sobre su investigación. Muchas gracias por querer conocer más sobre mi teoría.